A la iglesia de Dios los saludo en nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros. A vosotros. En su lugar, hermanos, por favor. Hoy en esta tarde quiero tocar con ustedes un tema que quizás no tenga mucha profundidad, pero que es a veces importante conocer los aspectos que hay en la Biblia, puesto que todo nos deja una enseñanza. Hoy vamos a tratar de analizar un poco la obra de Apolos. Seguido estamos nombrando a este hombre, pero nunca le hemos dado un seguimiento. Hoy quiero hacerlo en esta tarde, y para ello, como parte de que quede impresa en la película, pues bien nuestro tema, voy a retomar los primeros 6 versos de la cita que leímos anteriormente, y que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 1 al 6. Voy a dar lectura únicamente. Dice así: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andando a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pues ahí está parte de la historia de este hombre Apolos, que había llegado a esa región en Corinto, y que después de haber hecho su predicación en aquellas tierras, se ve que convirtió a estos hombres, que eran 12 en total. Y lo que tenemos que entresacar de aquí es que cuando Pablo le pregunta a aquellos discípulos que habían sido bautizados, les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y nuestra enseñanza dentro de la iglesia, sabemos que el Espíritu de Dios se manifiesta en el momento en que el ser humano es bautizado. Una vez que se ha arrepentido y que consiente que se le bautice, en ese momento es cuando dice la Escritura que el Espíritu Santo es dado para aquellos que son bautizados. Y cuando Pablo le hace la pregunta a estos discípulos: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, ellos inmediatamente responden: ni siquiera sabíamos que existiese el Espíritu Santo. Y entonces Pablo nuevamente les vuelve a preguntar: pues, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y ellos aseveran: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Así que Pablo les hace entonces la observación diciendo: lo que pasa es que Juan bautizaba únicamente para arrepentimiento y era para el perdón de sus pecados, pero no había ese momento de la recepción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Todavía no venía la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Juan el Bautista lo que hizo fue preparar el camino para que empezara la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese momento, cuando Juan les hacía la observación
lo que les decía era que tenían que creer en aquel que vendría después de él, y les anunciaba que aquel que vendría después de él era Cristo Jesús. Así que de esta manera como eran bautizados aquellos hombres que creían. Pero más que nada iban ligados a la enseñanza que Juan el Bautista les daba. Y repito, en ese momento cuando Juan bautizaba, ¿cómo sería el bautismo de Juan? Es algo que quizás nunca hemos reflexionado o no se ha reflexionado completamente en la iglesia. Porque al bautizar Juan, ya el Señor Jesús había dado la fórmula para poder bautizar. Aún no, era la preparación únicamente el camino del Señor Jesús. Todavía el Señor Jesús no empezaba su ministerio, por lo tanto no había dado instrucciones todavía acerca de cómo se debería de bautizar. Y Juan pues bautizaba seguramente en la forma que él entendía, que él consideraba que era lícito, es decir, sumergir a los hombres en el bautismo, pero no había algo que se considerara efectivo ese bautismo. ¿Por qué? Porque no estaban bautizados tal y como el Señor lo expresó después de que Él iba a ascender a los cielos. El Señor, la enseñanza que dijo, dice, ir y hacer discípulos por todo el mundo, enseñándoles a que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí quedó instituido la forma en que se tenía que bautizar, pero esto fue muy posterior a cuando Juan bautizaba, así que Juan no tenía una fórmula efectiva para bautizar. Bautizaba únicamente con las palabras de arrepentimiento. Eso era lo que acontecía con aquellos discípulos que seguramente Apolos había convertido, porque realmente Apolos tenía una deficiencia. Pero antes de entrar a esta deficiencia, vamos a ver de dónde procedía Apolos, cuál era su nacionalidad. Porque les digo, vamos a tratar de analizar un poco la historia de Apolos. Así que vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el verso 24 y 25. Y ahí vamos a notar de dónde era la procedencia de Apolos y cómo era que hablaba este hombre. Dice así la Escritura: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Así que aquí encontramos de dónde era este hombre Apolos. De Alejandría. Era de Alejandría. Alejandría es la ciudad que fundó Alejandro el Magno en aquel tiempo cuando hizo sus conquistas del Imperio Universal. Él fundó esta ciudad de Alejandría, muy famosa porque en esta ciudad de Alejandría existía la biblioteca más grande del mundo. Era una biblioteca de consulta de todas partes del mundo, porque tenía libros de todas partes y era famosa por ese aspecto. Pues allí venía Apolos. Esta biblioteca tan importante fue quemada por los musulmanes en el año 600 y tantos, por ahí sí. De allí provenía este discípulo Apolos. Y nos dice la Escritura cómo era su hablar en el verso. Pues ahí mismo nos está haciendo ver al final del verso 24. Dice que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Quiere decir que este hombre, al nombrar lo que era elocuente, tenía un talento especial. Es decir, que era hábil para hablar o para escribir, y de esta manera era como deleitaba y convencía a las personas que estaba dándoles el mensaje. Ese es un varón elocuente, aquel que tiene esa facilidad de hablar, pero dentro de esa facilidad de hablar es convincente,
no deja dudas, y lo que habla es halagador, y de esa manera convence, y por eso que hacía discípulos, tenía ese mérito este hombre Apolos. En el verso 25 encontramos, hablaba yo de una deficiencia de este hombre, y es esta. Dice verso 25: este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñado solamente ¿en qué, hermanos? Esta era la deficiencia que tenía. Aunque tenía el conocimiento del mensaje del Señor, aunque conocía esos mensajes que había dado Juan el Bautista, se había quedado estancado. No había pasado a que tenía que ser bautizado en el Espíritu Santo y en todas las enseñanzas que dio el Señor Jesús. Se quedó estancado en la preparación que vino haciendo Juan el Bautista. Y eso es lo que enseñaba, aunque tenía esta elocuencia para enseñar. Y dice aquí que era diligente al hablar y al enseñar. Quiere decir que tenía esa facilidad de hablar en la forma que hablaba. Sí, hermano. Hermano, tengo una duda. Ajá. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Así es. Y cuando sale del bautismo recibe el Espíritu Santo. Así es. Estos no reciben el Espíritu Santo, pero lo reciben cuando Cristo fue al Padre. Entonces el Espíritu Santo debería bajar porque ya estaban bautizados en agua. Ajá. Pero entonces, ¿cómo reciben el Espíritu Santo si habían ido? Discúlpenme mi ignorancia. Sí. No, lo que pasa es que la Biblia nos tendría que hacer mención acerca de eso. La Biblia nos enseña en Hechos 2:38, si usted quiere leerlo, habla diciendo que tiene que venir el arrepentimiento como hubo en aquellos hombres del día del Pentecostés, y que le preguntan a Pedro: bueno, ya entendimos, ya comprendimos que hemos hecho mal, ¿y ahora qué? Pues si ya lo entendimos, pero ¿qué pasa? Bueno, ahora tienen que arrepentirse de ese mal que han hecho y deben bautizarse, y de esta manera recibirán el perdón de sus pecados y recibirán, ¿qué más? ¿Ven? Eso es lo que habla. El único ser que recibió el Espíritu Santo viniendo del cielo fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Y eso quedó, como dijo el mismo Señor Jesús, porque Juan, recuerden que se oponía a bautizar al Señor, y que le dijo el Señor: deja así, porque nos conviene cumplir toda justicia. Es decir, que era necesario que el Señor fuera bautizado para que se viera efectivamente que era el Hijo de Dios, porque para eso se manifestó el Espíritu viniendo sobre él en forma de paloma. Porque enseguida se oyó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Es decir, que esto no podía ocurrir a ningún ser humano, únicamente en el Hijo de Dios, porque tenía que ser manifestado que efectivamente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ya en los demás no. Y tan es así que acabamos de leer en la cita, en el verso 6, dice que estos hombres tuvieron que ser bautizados nuevamente, pero eso yo lo quería dejar hasta el final porque es parte de mi predicación. Así que hasta ahí le dejo, nada más para que se tenga un entendimiento. Bueno, muy bien. Estábamos entonces diciendo que tenía una deficiencia en su predicación este hombre Apolos, y que era que únicamente enseñaba en el bautismo de Juan, es decir, para arrepentimiento. Hacía que los hombres tuvieran esa confusión en su ser, en su espíritu, y se bautizaran, proclamando su maldad y recibiendo el perdón de sus pecados. Nada más era para arrepentimiento, no había más en el bautismo de Juan. Y eso era únicamente lo que predicaba este hombre Apolos, y convirtió, puesto que veíamos estos dos hombres son convertidos por él.
puesto que dice que solo fueron bautizados únicamente en el bautismo de Juan, fueron convertidos. Quiere decir que sí, lo que dicen las Escrituras es lo cierto, que este hombre era elocuente y tenía un espíritu ferviente. ¿Qué es tener un espíritu ferviente, hermanos? Sí logran comprender este aspecto cuando dice, y era de espíritu ferviente. ¿Qué pasa cuando decimos, hermano, canten con más alegría, con más entusiasmo? Cuando se empieza a tener este canto más elocuente, más eficaz, que decimos, ahora sí se sienten los cantos fervientes a nuestro Dios, ¿verdad? Ese es el ferviente, entregarse de lleno, no con ese ánimo bajo, sino con esa entereza, ese entusiasmo. Así era este hombre, todo lo que hablaba lo hacía con esa entereza, con esa entrega, y por eso que todos los que le escuchaban decían, aquí está este hombre, y se convertían, porque tenía ese espíritu ferviente para dar el mensaje que él daba, que era propiamente de preparación en el camino del Señor. Bueno, fíjese, en el verso 26 nos habla algo importante, aquí mismo, 18, capítulo 18, verso 26. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Es decir, fíjese, todas las cualidades que tenía este hombre y que convertía fácilmente a los hombres. Y sin embargo, cuando se acercó este matrimonio llamado Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte y le dijeron, no, hermano, están mal, la enseñanza no es así, la enseñanza debe de ser así, 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 porque el Señor Jesús nos instruyó de esta manera, y le empezaron a instruir precisamente cómo es el camino del Evangelio o la predicación del Evangelio. Y aquel hombre, aunque era de esta forma que lo hemos hecho notar, se ve que admitió la enseñanza de este matrimonio, que en ningún momento se opuso o altercó con ellos como diciendo, pero si vean nomás quién soy yo, ¿cómo me van a poder enseñar a mí? Como en una ocasión un ministro dijo, ay hermano, por favor, yo soy ministro, usted es obrero, ¿cómo va a poder saber más que yo? Así se hubiera puesto este hombre, pero no, quiere decir que había también en él nobleza de espíritu para aceptar y captar lo que se le hacía de recomendación, y así fue. Priscila y Aquila ya le enseñaron más particularmente o más detenidamente las cosas que son del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y él lo admitió de esta manera. Y también aquí viene otro aspecto. ¿Por qué se hace mención de Priscila y Aquila? ¿De dónde salieron? ¿O quiénes eran? Aspectos que a veces pasamos por alto, ¿verdad? Que no nos damos un tiempecito para decir, bueno, y hacernos esa pregunta, ¿y esto qué? Fíjese, vamos a ver capítulo 18, verso de 1 al 3. Y vamos a ver de dónde salió este matrimonio. Capítulo 18 de Hechos, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era, ¿qué cosa, hermanos? Hacer tiendas. Este era el oficio de Pablo también. Él se dedicaba a hacer tiendas, y cuando se topó con estos hermanos allí en Corinto, pues entablaron esa relación y se conocieron y trabajaron juntos, porque la profesión tanto del matrimonio de Priscila y Aquila como el de Pablo coincidieron,
eran hacer tiendas, bueno, pues nos juntamos y de esto nos sostenemos. Y de allí nació esta relación de conocimiento. De allí se enrolaron, anduvieron con el apóstol Pablo en su camino, y nos habla en el verso 18 y 19 de aquí mismo qué sucedió. Dice: Pues Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, porque tenía voto. Note usted que anduvieron con el apóstol Pablo haciendo la obra, así que pues conocieron mucho del apóstol Pablo. No sé, conocieron mucho del apóstol Pablo, se prepararon adecuadamente, por eso es que cuando encontraron a Apolos, pues le pudieron enseñar, traían la enseñanza de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre erudito en el conocimiento de la palabra de Dios, así que él fue el que los enseñó. Pero aquí dice que se separaron. ¿En dónde se separaron? En Éfeso. Dice, tenía ahí en Éfeso, verso 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Es decir, que allí en Éfeso fue donde dejó este matrimonio, y es a donde encuentran a Apolos y le instruyen en el camino del Señor. Y mientras Pablo se sigue por las regiones a donde iba a visitar el apóstol, eran sus viajes misioneros que hacían. Así que de allí es de donde nace Priscila y Aquila, hombres que se foguearon en el conocimiento de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. Así que eran conocedores también estos hombres, Aquila y Priscila. Y dice algo importante que también no alcanzamos a reflexionar y que seguido lo leemos. Recuerden que la iglesia en Corinto, donde conocieron a estos hermanos, tuvo problemas, y Pablo fue el encargado de corregir esos problemas. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 1, verso 11 al 13. 1 de Corintios 1. Y vamos a leer el verso 11 al 13. Dice así: porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Note usted la contienda que había aquí en Corinto, y que tuvo que intervenir Pablo por medio de esa carta que mandó precisamente a los corintios. A la iglesia de Corinto mandó esta carta, haciéndoles notar por qué hay esa disensión entre ustedes. Porque me ha llegado a oídos de que unos dicen: yo soy de Cloé, otros: yo soy de Pablo, otros dicen: ¿de quién? Apolos. De Apolos. Note usted que había subido este hombre Apolos en el conocimiento de la palabra, y tan es así que se había hecho importante dentro de la iglesia, tan es así que queda casi a la par del apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso es que es reconocido como parte de, como si fuera un pedestal de la iglesia, así como a Pablo se le considera como algo especial dentro de la iglesia de Dios. Apolos jugó un papel principal también en esta iglesia de Corinto. Pues está a la par que el apóstol Pablo, y menciona a Cloé, también otro hombre que se ve que era importante en esos tiempos, y que había esta división con los hermanos, que cada uno decía:
No, pues yo soy de acá, de Cloé. Ahí viene a mi mente algo que me pasó y que me hizo llenar de pena. Ahora en el concilio que tuvimos con los hermanos aquí en Tamagno, estaba yo platicando con el hermano Juan Romales, Juan Antonio. Juan Antonio García. Se acercó a platicar y después de platicar un ratito con él le dije, pues a ver qué día visita mi iglesia, hermano. Uy, este hermano era rapidísimo en reflexionar, y cuando le dije a ver qué día visita mi iglesia, me dijo, su iglesia. Yo pensé que era la iglesia de Dios. Me hizo llenar de pena, hermano, porque pues sí me dijo la verdad. Si hubiese yo dicho a ver qué día visita la iglesia, hubiera sido mejor, no habría ninguna reprimenda. Pero sí le dije, a ver qué día visita mi iglesia, y pues sí tuvo mal dicho. Y enseguida sí, no, este hermano, pero es listo para atacar. Sí. Para atacar. Ya los que lo conocemos sabemos cómo es de él. Y entonces pues, me hizo. Y eso pasaba a veces, hasta uno mismo, es como que mi iglesia, ¿no? La iglesia es la iglesia de Dios, es de todos, ¿verdad? No es de alguien en particular. Pero sin embargo, note usted que a veces la misma membresía son los que hacen esta situación. ¿De dónde es usted, hermano? Yo soy del hermano Canali. Y es así. Entonces, no, en mi tiempo yo hubiera dicho, no, yo soy del hermano Polo Gutiérrez. Otros, yo soy del hermano Benjamín Amador. Pues así se habla, por eso lo estoy diciendo. Esa es la forma en que se expresan. Y eso es algo que el apóstol Pablo corrigió, que no debe de ser esto, porque, como dice la Escritura, hermanos, todos nosotros, ¿cómo es que somos? Somos Un cuerpo que debe de estar unido, claro, en diferentes formas, porque somos un solo cuerpo, pero muchos miembros, dice la Escritura, ¿verdad? Pero en realidad eso es lo que somos realmente, un cuerpo, y la cabeza es Cristo Jesús. Pues ese problema hubo. En el capítulo 3, verso 3 al 7, los trata el apóstol de una manera, pues quizás un poco fuerte, pero es para que corrijan su proceder, corrijan esa anomalía que está pasando en la iglesia. Capítulo 3, verso 3 al 7. Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno nos ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. De esa manera es como Pablo tiene que corregir esta anomalía que hay en la iglesia, llamándolos al orden y haciéndoles notar que ni él, ni Apolo, ni Cloé, ni ningún otro juega un papel importante dentro de la iglesia, que todos somos ministros únicamente, y eso si cumplimos con nuestro ministerio como es debido, ¿verdad? Porque lo único que hacemos que es dar el mensaje del Evangelio, o dar la doctrina de nuestro Señor, y hasta aquí llega nuestra función. Porque podría decirle a alguien, no, pero pues yo convertí a este hermano. ¿Podría jactarse a alguien de decir yo convertí a fulano de tal? Nadie puede decirlo, porque la conversión ¿de quién viene? De Dios. ¿Ve? Así que nadie podemos jactarnos de eso. Y eso fue Pablo el que se encargó de hacer esta situación. Pero lo importante que quería yo hacer recalcar en este aspecto, vean hasta dónde llegó Apolos. Fue también un hombre importante dentro de la iglesia, y tan es así que fue considerado como alguien grande dentro de la iglesia en Corinto.
fue un pedestal de esa iglesia. Bueno, ahí en 1 Corintios 4:1 dice: ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Esa es la forma en que se debe de considerar a un ministro, a un diácono, a un